Muy buenos días, mi nombre es Enrique Hernández y le doy la más cordial bienvenida a La Opinión Hoy. Avanza la ley de reducción de la inflación. Tras una maratónica sesión en el Senado, los demócratas lograron la aprobación de esta ley, así como decenas de enmiendas sobre el propio proyecto, como aumentar impuestos a los más ricos, ofrecer ayudas sobre atención médica e impulsar acciones ambientales. A pesar de que las mociones sobre inmigración propuestas por republicanos y algunos demócratas fueron bloqueadas, el proyecto en general representa un triunfo para Chuck Schumer, el líder de la mayoría en el Senado. Fueron 50 votos a favor y 50 en contra, pero al ser por proceso de reconciliación, la vicepresidenta Kamala Harris otorgó el voto ganador. Saludo con mucho gusto a Jesús García, nuestro especialista en política e inmigración de La Opinión. Jesús, ¿nos puedes ampliar un poco los detalles de esta ley? ¿Qué representa esta en el panorama sociopolítico de los Estados Unidos? Gracias, Enrique. Pues sí, esta ley es bastante importante. Está estimada en alrededor de 740 mil millones de dólares, digamos, multianuales, que estarían ayudando a trabajar diversos aspectos en Estados Unidos. El principal es el aspecto ambiental, la lucha contra el cambio climático. Se integran varios proyectos que podrá impulsar ya el gobierno del presidente Joe Biden una vez de que esta ley avance y él logre firmarla. También son varios los frentes que contempla. Este es uno de ellos. El otro tiene que ver con los apoyos para las ayudas de seguro médico y también para reducir el gasto en medicinas, ciertos tipos de medicinas para adultos mayores principalmente. Eso evidentemente ayudará a diversas poblaciones, incluyendo a la población latina en los Estados Unidos. Y también tiene modificaciones en cuanto a impuestos para tratar de recaudar mayores fondos y no solamente, digamos, desembolsar y esto afecte, en lugar de ayudar a reducir la inflación, afecte más la inflación de los Estados Unidos. Entonces, al recaudarse más dinero, evidentemente ese dinero podrá invertirse en los distintos proyectos que tiene. Es un gran triunfo para los demócratas y para el presidente Joe Biden camino al proceso electoral del 8 de noviembre. Falta ver cómo van a aplicar todo el proceso y cómo van a, digamos, de algún modo presumirlo durante las elecciones de este año. Recordemos también que hay varios procesos en algunos estados donde senadores podrían perder incluso su curul. Por eso los demócratas estaban muy temerosos de que esta ley no pudiera ser aprobada a tiempo y poder presumir el logro. Y coméntame, ¿quiénes serían quienes pagarían más impuestos bajo esta ley? Y de hecho, ¿cuáles serían los siguientes pasos para que esta entre en vigor? Pues bueno, sobre quiénes pagarían más impuestos, esto es muy importante dejar marcado porque los opositores, bueno, básicamente los republicanos han criticado que el presidente Biden estaría incumpliendo su promesa que solo aquellas personas que ganan más de $400,000 anuales estarían pagando más impuestos. No es que estas personas directamente vayan a pagar más impuestos. Hay varios aspectos. Por ejemplo, esas personas evidentemente tienen más acceso a recomprar acciones, por ejemplo, de la bolsa. Ahí hay un impuesto adicional. Estas personas pueden ser parte de organizaciones que tienen ingresos de más de $1,000 millones anualmente o mucho más. Entonces hay un impuesto del 15% sobre asuntos corporativos. Entonces son varias como vertientes que se van a ir explicando más adelante. Sobre las nuevas auditorías que realizaría el IRS, que es la oficina que recauda impuestos en los Estados Unidos, está enfocada a quienes ganan más de $400,000 anualmente, pero de hecho incluso personas que ganan más de $5 millones anualmente. Entonces esas auditorías no se han hecho como debieran hacerse en los últimos años y justamente está buscando enfocarse a ello. Todavía falta que la Cámara de Representantes apruebe la reforma, pero no se espera que haya ningún problema ahí y después el presidente Biden la firmaría. La Cámara de Representantes regresa esta semana a sesiones, entonces esperemos que en unas 2 semanas esto podría estar, digamos, finiquitado. Pues habrá que seguir muy de cerca todo lo que venga de la mano de esta ley. Le agradezco mucho a Jesús García, especialista de política e inmigración de La Opinión. Muchas gracias. Hasta pronto. El paquete autorizaría el mayor gasto para abordar el calentamiento global en la historia de los Estados Unidos, con alrededor de $370,000 millones, además de la posibilidad de recaudar en los próximos 10 años un estimado de $300,000 millones en impuestos a empresas que no cumplen con sus compromisos fiscales. Estás escuchando La Opinión Hoy, un podcast que hacemos los periodistas de La Opinión cada mañana de lunes a viernes. Si te gusta, suscríbete por favor en tu servicio favorito de podcasts.
Los estadounidenses se están endeudando. De acuerdo con datos publicados por la Reserva Federal, el nivel doméstico de endeudamiento ha crecido de manera importante en los últimos meses. Uno de los efectos más visibles de la inflación histórica es que las familias están usando sus tarjetas de crédito con mayor recurrencia ante la falta de capacidad de pago. Le doy la bienvenida a María Lavandera, editora en jefe de las secciones de Dinero, Vida y Estilo de la Opinión. María, en términos generales, ¿en qué se están endeudando los estadounidenses? ¿Qué tal, Enrique? Muchas gracias. Bueno, según un reporte trimestral del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, tal como dijiste, las deudas asociadas al uso de tarjeta de crédito aumentaron 13% en el segundo trimestre del año, el nivel más alto desde 1999. Para las deudas consideradas no renovables, como los créditos para automóviles y los préstamos estudiantiles, el nivel de endeudamiento de los estadounidenses fue de 8.8% en junio, desde el 5.8% en mayo. La Fed también detalló que los hogares estadounidenses pidieron prestados 98.000 millones de dólares en su totalidad, adicionales durante el segundo trimestre del año. ¿Esto qué representa? ¿Debe considerarse preocupante? Bueno, el nivel doméstico de endeudamiento hasta junio pasado ya sumaba 40.100 millones de dólares de acuerdo con datos de la Reserva Federal. El dato resulta notorio, pues superó por mucho las expectativas de los analistas que esperaban un nivel de endeudamiento más cercano a los 23.800 millones de dólares que se registraron en mayo pasado. El dato de endeudamiento de junio creció 10% en comparación con el 6.3% de mayo, lo que muestra que las familias se están endeudando en medio de un escenario de altísima inflación, en el que los precios siguen subiendo sin cesar. Esto es preocupante por el círculo de endeudamiento y consecuente empobrecimiento que puede generar en las familias. En un escenario inflacionario, las tasas de interés van a seguir subiendo, porque esa es la política monetaria que está persiguiendo la Fed. Esto implica que la deuda también. Con ello queremos decir que la clase media estadounidense tiene 3 problemas enlazados, que en suma los sumen en riesgo de pobreza. La inflación, por un lado, el endeudamiento persistente ante los altos precios en sus compras cotidianas, y el acrecentamiento de la deuda por default ante la suba de las tasas. Y esta es una combinación un poco explosiva, especialmente para la clase media, como decía, que para mantener un estándar de vida prefieren no bajar el gasto y endeudarse cada vez más. Pues habrá que mantener un ojo muy alerta ante esta situación. Muchas gracias a María Lavandera, editora en jefe de las secciones de Dinero y Vida y Estilo de la Opinión. Los consumidores han comenzado a resentir los altos índices inflacionarios y a reconsiderar su gasto, alejándose de los productos que no son considerados esenciales, como si lo son los alimentos y la gasolina. Los vehículos eléctricos ganan cada vez mayor popularidad en el mercado, no solo en los Estados Unidos, sino a nivel mundial. Los consumidores sienten cada vez más confianza sobre este tipo de autos. Existen múltiples fabricantes que ofrecen variedad de opciones en este segmento. En los Estados Unidos se adquieren con frecuencia con la idea de ayudar a reducir el impacto ambiental ocasionado por las emisiones de carbono que generan los coches propulsados por combustibles fósiles. Sin embargo, por muy idealista que suene el comprar un coche eléctrico para apoyar la conservación ambiental, ese no es el motivo principal que lleva hoy a los compradores a adquirirlos. Según Polestar, a través de una encuesta, determinó que el 55% de los estadounidenses sí está dispuesto a contar con un coche electrificado, pero por razones que no tienen nada que ver con la sostenibilidad, sino por la incorporación de una carga tecnológica de avanzada, una conectividad perfecta y las ofertas de sistemas de infotenimiento como características principales al momento de decantarse por un auto de este tipo. Hoy nos acompaña Hernán Aceves, periodista especializado en la industria automotriz. Hernán, ¿a qué obedece que cada día más personas busquen adquirir un vehículo eléctrico? Enrique, ¿cómo estás? Un saludo a ti y a todo el auditorio de La Opinión. Pues obedece principalmente a la evolución que han tenido los sistemas de infotenimiento de un coche. Me explico. Contrariamente a lo que mucha gente piensa de que por qué se cobra un eléctrico, que es para no contaminar, para que mi coche ya no saque humo al medio ambiente. Bueno, eso era antes.
hace 5 o 10 años. Ahora todo eso cambió, según la encuesta que hizo Polestar. Polestar es la división de autos eléctricos de Volvo. ¿Qué nos dice Polestar? Pues bueno, que eso se ha ido olvidando poco a poco y conforme las generaciones han cambiado, por ejemplo, ahora los jóvenes entre 20, 25 y 40 años, pues ya no piensan tanto en no emitir contaminación, ahora piensan en lo tecnológico y el apartado tecnológico, pues en los coches eléctricos en los cuales está más desarrollado. Antes, el sistema de infotenimiento, la parte que te da información acerca del coche, de tu manejo, un sistema de infotenimiento en un coche antes era conectar tu teléfono a las bocinas. Ahora esto se ha ido diversificando tanto al punto de que tú puedes ir manejando y vía comando de voz preguntarle al coche por algún restaurante. Te da incluso la carta y los precios de los alimentos. Por ahí es el presente de las compras de los coches. Definitivamente sabíamos que la industria automotriz no podía haberse mantenido al margen de toda esta revolución digital que estamos viviendo. Muchas gracias, Hernán Aceves, periodista especializado en la industria automotriz. Al contrario, nos estamos viendo. No deja de extrañarnos que el ahorro de dinero en términos de combustible y mantenimiento no haya resaltado como un factor en la encuesta de Polestar, sobre todo porque este gasto es mucho menor respecto a un vehículo de gasolina o diésel. En los próximos años se irá consolidando este inminente cambio en una industria que ya tiene muy marcados sus objetivos respecto a la nueva movilidad. Adiós, Olivia Newton-John. La icónica cantante y actriz británico-australiana falleció a los 73 años en su rancho en el sur de California. Olivia fue diagnosticada con cáncer de mama hace más de 30 años, mismos en los que dio batalla a la enfermedad. Su película Vaselina, al lado de John Travolta, además de sus muchos éxitos musicales, entre los que recordamos Physical, Summer Nights y Hopelessly Devoted to You, entre otros, la llevaron a ser reconocida en el mundo entero. Descanse en paz, Olivia Newton-John. Muchas gracias por acompañarnos. Le invito a que se suscriba a La Opinión Hoy en su plataforma de podcast favorita. Mi nombre es Enrique Hernández y le deseo que tenga un excelente día. Este podcast es una producción de La Opinión, presentada por Ricardo López Juárez, Enrique Hernández y Diana Gutiérrez. Diseño sonoro de Brenda García. Rafael Cores es el productor ejecutivo.